Se ve. Creo que ahí está ok, ¿no? Entonces, la presentación del día de hoy lleva por título Fundamentación de los actos administrativos y valoración probatoria a partir de la modernización tributaria de esta ley 21.210. Y el objeto principal de este trabajo es analizar cuál es la incidencia que tienen estas modificaciones o inclusiones de la modernización tributaria en relación a estos dos aspectos, fundamentación y valoración probatoria, y con el objeto de determinar si en definitiva estas modificaciones introducen algún cambio sustantivo en relación con lo que teníamos ya antes de esta misma ley. A modo de presentación del tema, a efectos de dar un panorama general de lo que es, a mi parecer, las modificaciones del Código Tributario en esta ley 21.210, me da la impresión de que en general se presentan estas dos grandes ideas. En primer lugar, un fortalecimiento general del sistema recursivo en sede administrativa y la proposición de salidas alternativas, y en un segundo lugar, como una cuestión muy relevante, el fortalecimiento de los derechos del contribuyente. ¿Por qué señalo que el fortalecimiento general del sistema recursivo en sede administrativa y la proposición de la salida alternativa es una cuestión importante? Es porque cuando uno mira las modificaciones de la ley 21.210 en relación con el Código Tributario, aparecen una serie de opciones o alternativas que se disponen a favor del contribuyente para efectos de obtener una salida o solución del conflicto en sede administrativa. Pareciera ser que en esta reforma el legislador puso sus dardos en el fortalecimiento de este sistema en sede administrativo. Vemos una actualización del sistema de revisión de la actuación fiscalizadora. Hasta antes de la reforma no existía un plazo determinado para efectos de la resolución de este conflicto, y en general la RAF quedaba reducida a aquellos conflictos en los cuales el contribuyente había perdido los plazos para interponer RAF o derechamente recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Hoy día eso está modificado. Existe la introducción de un nuevo recurso jerárquico que permite al contribuyente impugnar las resoluciones que resuelve la RAF cuando está incurrido en algún error de derecho. Una nueva modificación relevante también en el artículo 132 ter del Código Tributario, que permite al contribuyente acercarse ante la Dirección Nacional para obtener una solución alternativa al conflicto. Otra modificación relevante también, que no la incluía ahí, pero que también va en la misma línea, es el artículo 33 transitorio, la posibilidad de obtener una condenación total de intereses y multas, reconociendo el impuesto dentro de los 24 meses siguientes a entrar en vigencia la ley. En relación al fortalecimiento de los derechos del contribuyente, y creo que esta es la parte más importante en relación con mi presentación, uno puede ver una actualización generalizada del catálogo de los derechos que estaban establecidos en el artículo 8 bis del Código Tributario. Hoy queda como una norma muy robustecida en ese sentido, se incluyen una serie de modificaciones o se agregan derechos, y en la misma norma se incluye también este nuevo recurso de resguardo como una alternativa al contribuyente ante la posibilidad de interponer un reclamo por vulneración de derechos de aquellos que está regulado en el artículo 155 y siguientes del Código Tributario. Esta idea de la introducción de un recurso de resguardo para salvaguardar, valga la redundancia, estos derechos establecidos en el 8 bis del Código Tributario va también en la misma línea del punto anterior, en el sentido de que pareciera ser que todas estas modificaciones van en la idea de evitar que el contribuyente recurra a la sede jurisdiccional y, en la medida de lo posible, se obtenga algún tipo de salida en sede administrativa, ¿no? Otras cuestiones que van en la misma línea, por ejemplo, la introducción de una norma sobre silencio positivo en el proceso de la revisión del término de giro, esta modificación del artículo 69 del Código Tributario, que obliga de cierta manera al Servicio de Impuestos Internos a certificar el término de giro dentro de un plazo de 6 meses, salvo que existan nuevos antecedentes o se determinen diferencias, y también la regulación del expediente electrónico. Cuando uno mira en general, visto desde el panorama en su totalidad el Código Tributario, pareciera ser que va en esta línea de modificar o fortalecer la solución de controversia administrativa y también el catálogo de los derechos del contribuyente. ¿Cómo se relacionan todas estas modificaciones o se relacionan todas estas normas con el objeto de esta presentación? Cuando uno observa y le hace un barrido, de cierta manera, a esta ley 21.210,
uno se encuentra que dentro de varias normas del Código Tributario se incluyen o se intercalan expresiones en relación con la fundamentación de los actos administrativos. En perjuicio de esto, creo que la norma clave en relación con esta obligación de fundamentación es este artículo 8 bis, número 4, letra A del Código Tributario, que ahí está en la presentación, y que señala que sin perjuicio de los derechos que están garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes. Dentro de este subderecho que las actuaciones del servicio constituyen o no procedimientos de fiscalización, el literal A señala que se indique con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda. En efecto, toda actuación del servicio deberá ser fundada, esto es, expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, sea que la respectiva norma legal así lo disponga expresamente o no. Adicionalmente, dice, deberán indicar de manera expresa el plazo, dentro del cual debe ser concluida, en cuyo caso se aplicará las reglas generales cuando existieran y en ausencia de lo dispuesto por la ley, el director mediante resolución, disposición de los plazos. En relación a lo importante, a efectos de esta presentación, ¿no es cierto?, aparece hoy día, dentro de este artículo 8 bis número 4, una obligación de fundamentación de los actos administrativos a través de la expresión de los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico. Cuando uno mira la expresión el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, lo que está diciendo es la fundamentación o la obligación de fundamentar el acto administrativo. Entonces, la pregunta que uno debiese plantearse ahí es si hasta antes de la inclusión de esta modificación en el Código Tributario existía o no una obligación de fundamentación por parte del Servicio de Impuestos Internos. La respuesta, voy a volver a ello más adelante, es que pareciera ser que no era tan necesario dejar la inclusión de esta norma, porque cuando uno va a los principios generales de la Ley de Base de los Procedimientos Administrativos, ya existían normas relacionadas con esa obligación de fundamentación. Entonces, la pregunta clave, a mi parecer, es por qué el legislador, ¿no es cierto?, requiere de introducir formalmente esta expresión, y la respuesta podría ir no solo como con la idea de otorgarle algún tipo de disposición de recurso, como podría ser el recurso de resguardo, o garantizarlo a través de un proceso o procedimiento de vulneración de derechos, sino que pareciera ser que es una cuestión mucho más de cultura o sentido de la reforma, porque cuando uno mira esta norma y después le hace un seguimiento a la modificación del resto de la ley 21.210, uno se da cuenta que esta expresión, es decir, la obligación de la fundamentación, aparece reiterada o incluida en otras normas del mismo Código Tributario. O sea, por ejemplo, ahí hay algunos casos que están mencionados en la presentación, pero artículo 6, letra B, número 4, a propósito del rechazo del director regional en relación con una solicitud de condonación de intereses. También aparece esta misma obligación a propósito de la RAF, a propósito del recurso de resguardo, a propósito de la reglamentación de la RAF, el artículo 123 bis y la letra F, utiliza estas expresiones: la prueba rendida deberá apreciarse fundadamente. En mi humilde opinión, la expresión la prueba rendida deberá apreciarse fundadamente es una imprecisión o un error conceptual, en el sentido de que si bien valoración probatoria y fundamentación están estrechamente relacionadas, por cuanto permiten el control, ¿no es cierto? Una adecuada fundamentación permite el control de la valoración de la prueba. La expresión, la prueba rendida deberá apreciarse fundadamente, es un error conceptual, sin perjuicio de lo cual uno entendería que el propósito del legislador en este sentido es dejar claramente establecido en una serie de normas que hoy día existiera esta obligación de fundamentar los actos. De hecho, utiliza un lenguaje muy similar al que uno se encuentra en las normas de procedimiento general de reclamo y hay todas aquellas que regulan la sede jurisdiccional. La nomenclatura que utiliza la ley 21.210 en la modificación de las normas administrativas es bastante similar a lo que ocurre en los artículos 124 y siguientes del Código Tributario. Entonces, ahí el legislador introduce
varias reiteraciones respecto de una misma expresión, y eso debiese tener algún tipo de objeto o algún sentido. Lamentablemente en la historia de la ley no hay nada, pero llama mucho la atención que no baste el artículo 8 bis letra A, ¿no es cierto?, número 4 letra A, sino que además se reitera en una serie de otras normas. Otra cuestión que es interesante en relación con estas modificaciones de la ley 21.210 en materia de prueba en sede administrativa, es esta inclusión del artículo 8 bis número 4 letra E, que es la misma norma que estaban viendo, pero ahora en el literal E, que dice relación específicamente con la posibilidad de que el contribuyente acredite los actos, contratos u operaciones celebrados en Chile en el extranjero, dice, con los antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica de los mismos y al lugar donde fueron otorgados, sin que pueda solicitarse la acreditación de actos o contratos exigiendo formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la ley. Dice, sin perjuicio de lo anterior, el servicio podrá exigir los documentos traducidos al español o apostillados. Esta norma dice relación con la idea de la admisibilidad probatoria en materia administrativa, es a mi parecer un gran aporte, en el sentido de que uno se encontraba a veces en procesos de fiscalización en sede administrativa, en que en estos procesos se requerían formalidades en relación a los contratos o los actos que la ley no exigía. Uno mira, al día de hoy, gran parte de los contratos tienen naturaleza consensual. Por lo tanto, la exigencia de formalidades que no corresponden, principalmente autorizaciones notariales o que determinados contratos se otorguen por escritura pública, impedían en muchos casos cerrar procesos de fiscalización porque fiscalizadores entendían que los actos no estaban correctamente acreditados, y por lo tanto se incluye en este artículo 8 bis número 4 esta idea de que los actos deben acreditarse mediante las formalidades que exija la ley y no ninguna otra. Si nos hace brevemente un paralelo en relación con lo que ocurre en sede jurisdiccional, en el artículo 132 del Código Tributario ya existía libertad probatoria, salvo acreditación de los actos solemnes. Entonces, parecía ser que existían dos sistemas de admisibilidad probatoria, por cuanto a veces ocurría que en el proceso de fiscalización se excluían o se daba por no acreditadas las operaciones en virtud de que faltaban ciertas solemnidades, mientras que en sede jurisdiccional primaba este sistema de libertad probatoria, salvo, por supuesto, la norma de inadmisibilidad derogada también por la ley 21.210 en relación con aquellos antecedentes que habían sido requeridos determinada y específicamente en el proceso de citación y que no habían sido aportados. Entonces, tenemos dos grandes normas, una sobre obligación de fundamentación general, reiterada a lo largo del Código Tributario como obligación de apreciar fundadamente la prueba, y en segundo lugar esta norma sobre admisibilidad probatoria. ¿Qué es lo que teníamos antes de la ley 21.210 y por qué yo adelantaba hace un rato atrás que en el fondo la inclusión de esta norma, si uno revisara lo que existía y lo interpretara armónicamente, uno debiera llegar a la conclusión de que ya existían obligaciones de fundamentación de los actos administrativos, específicamente cuando uno iba a la ley de bases, la 19.800 de bases de los procedimientos administrativos, miraba los artículos 11, 17 letra F y el artículo 41, llegaba a la conclusión de que los actos administrativos tenían que ser obligatoriamente fundados. En el mismo sentido, la Contraloría se ha pronunciado a través de dictámenes señalando que la fundamentación es una obligación que lo que busca evitar es que se emitan actos administrativos que son de carácter arbitrario. ¿Qué existía en relación a esta fundamentación o a estos actos administrativos a partir de la ley 19.880 en relación a la valoración de la prueba? El artículo 35 que regía esto, lo que señalaba era que estos hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, es decir, ya establecía un sistema de libertad probatoria en ese sentido, y señalaba que estos debían apreciarse en conciencia. Cuando uno va, revisa la doctrina en materia de derecho probatorio, llega a la conclusión, ¿no es cierto?, de que en general la doctrina mayoritaria está de acuerdo en que la apreciación en conciencia, como sistema de valoración probatoria, se condice con un sistema de valoración racional de la prueba. Es decir,
apreciación de prueba en conciencia y sana crítica obligarían o deben tener las mismas reglas de valoración racional de la prueba, es decir, que este sistema de valoración obligarían al emisor del acto administrativo o jurisdiccional, si estamos hablando de una sentencia, a que este sujeto que emite el acto deba cumplir, o el acto mismo, ¿no es cierto?, deba cumplir con 3 condiciones que son esenciales. Racionalidad y objetividad en la valoración, una valoración discrecional con ciertos parámetros racionales genéricos y fundamentación. Esto es importante porque, en teoría, la inclusión de este 8 bis número 6 y la interpretación en conjunto de estas normas de la ley de bases de los procedimientos administrativos obligarían a que el Servicio de Impuestos Internos, al momento de emitir un acto administrativo, ya sea una liquidación, un giro, una liquidación, una resolución exenta, debiesen no solo valorar los antecedentes puestos a disposición por parte del contribuyente en el procedimiento, en el proceso de fiscalización, sino que además debiese expresarse en el acto administrativo. Es decir, es importante plantearse cuál es la obligación que va a existir a partir de ahora en relación con el alcance de esta fundamentación. Porque uno podría decir, bueno, cuando yo miro una liquidación o miro una resolución exenta, el Servicio de Impuestos Internos hace una exposición de los hechos, en general enumera los medios de prueba puestos a disposición por parte del Servicio de Impuestos Internos, y después existe típicamente una parte que dice norma aplicable o normativa aplicable, y hay una reproducción de las normas que en teoría se vinculan con los hechos que están en la parte precedente. Sin embargo, una interpretación correcta de esta norma obligaría a sostener que el Servicio de Impuestos Internos o el ente administrativo que emite el acto debiese valorar todas y cada una de las pruebas que están aportadas por el contribuyente a fin de que este contribuyente pueda entender con claridad la manera en la cual el servicio efectúa su razonamiento bajo parámetros racionales y en función de eso acepta o rechaza la pretensión del contribuyente. Esto, por supuesto, supone una serie de desafíos bastante complejos. Cuando uno hace este análisis, por ejemplo, en sede jurisdiccional, en materia tributaria incluso, se da cuenta de que la valoración conforme a los parámetros o las normas o reglas de la sana crítica no ha surgido mucho efecto, porque lo que uno se encuentra en la sentencia es una enumeración en general de los medios probatorios aportados por el contribuyente y la inclusión de frases de estilo como apreciada conforme a las normas de la sana crítica o de acuerdo a la concordancia, precisión de los antecedentes, bla, una enumeración bastante extensa, y luego la decisión. Y eso, por supuesto, aplicando correctamente las normas, no es una valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Entonces, acá hay que cuestionarse, y quizás ese es el desafío más importante tanto para los contribuyentes como para el Servicio de Impuestos Internos, es tratar de llegar a una fórmula en la cual los actos administrativos estén correctamente fundamentados bajo estas reglas de valoración racional de la prueba, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que finalmente esta norma va a ser casi una especie de letra muerta y vamos a incurrir en el mismo problema que ya existe en sedes jurisdiccionales en materia tributaria y que además existe también en todas las otras áreas. Y no es un problema exclusivamente del derecho tributario, sino que se reitera en general en todas las otras áreas del derecho en los cuales se han introducido normas sobre fundamentación racional o fundamentación en relación con un sistema de valoración racional de la prueba. ¿Qué hay en relación a obligaciones de motivación y estándar probatorio? En relación con la motivación, este acto administrativo, ¿no es cierto?, debe estar fundamentado de manera tal de que sea posible controlarlo en relación a 3 aspectos principales: la existencia o ausencia de esta fundamentación, la existencia de una fundamentación completa e incompleta, es decir, si el emisor del acto valoró todos y cada uno de los medios probatorios puestos a disposición del contribuyente. Y ahí va a ser bastante interesante cómo se vincula esta obligación de fundamentación completa o incompleta con la aplicación de ciertas técnicas de revisión de antecedentes, como el muestreo en los procesos de auditoría. Y otro aspecto
que es posible controlar, la motivación correcta o defectuosa, en el sentido de que, por ejemplo, ciertos razonamientos deriven en una conclusión que no se condice lógicamente con lo que está expuesto en la etapa anterior. En relación con el estándar probatorio, quiero ser acá bastante claro, no existe referencia a estándar probatorio, entendiendo estándar probatorio, ¿no es cierto?, como este umbral que debe sobrepasar la prueba a efectos de que determinados hechos se den o no por acreditados. No existen referencias sobre estándar probatoria ni en la Ley General de Bases de los Procedimientos Administrativos, ni en la Ley 21.210, tampoco existen en el Código Tributario en general, y lo que uno podría concluir ahí es que al menos en materia de derecho patrimonial o impuestos, el estándar para dar por acreditado un determinado hecho debiese ser la prueba preponderante, es decir, sea más de un 50% en términos de probabilidad de que el hecho haya ocurrido, se tendrá que dar por validado, porque esta es además la regla general del sistema anglosajón, y es la regla más eficiente desde el punto de vista de la distribución de los errores. La idea de la distribución de los errores está directamente relacionada con cuál es también el bien jurídico que uno quiere proteger, porque, por ejemplo, en sede penal, uno ve que el estándar, más allá de toda duda razonable, es sumamente exigente, precisamente porque lo que quiere evitar la ley es que los inocentes sean sancionados de manera incorrecta. Entonces, ahí ese bien jurídico protegido es sumamente relevante, cosa que no ocurriría necesariamente en la aplicación de los impuestos. Entonces, aplicación de prueba preponderante pareciera ser que es lo más racional. Por supuesto, acá estoy excluyendo los procesos sancionatorios porque ahí operamos con otra lógica y en general, al menos la jurisprudencia en materia tributaria ha llegado a la conclusión de que en el proceso de aplicación general de sanciones debiese aplicar o primar un estándar más exigente. Una cuestión que se repite en general en todo sistema de valoración probatoria en sede jurisdiccional, también en sede administrativa, es que todas estas obligaciones de fundamentación, tanto de los actos administrativos o de la sentencia, si estamos hablando en sede jurisdiccional, requiere de un sistema de recursos que permita controlar esa fundamentación o que permita controlar la valoración de la prueba que realiza el ente administrativo. Y en ese sentido, además de los sistemas o los recursos generales, podría pensar que el más importante de ellos es el de reposición administrativa voluntaria del 123 bis. Esta ley 21.210 introduce dos recursos que podrían servir como un mecanismo en favor del contribuyente para controlar esta motivación y fundamentación. El primero es el recurso jerárquico, que permite que el contribuyente impugne las resoluciones de las reposiciones administrativas voluntarias cuando estima que existe un error de derecho, ya sea en la aplicación de una norma sustantiva o en las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos, y permite que el contribuyente, en definitiva, impugne ante la Dirección Nacional esta resolución, cosa que hasta antes de la reforma estaba expresamente excluido el recurso jerárquico a propósito de la reposición administrativa voluntaria. Hoy se introduce como una posibilidad y uno eventualmente podría denunciar la infracción de la obligación del 8 bis número 4, letra A o del letra E, si es que se llegara a producir en relación a esta obligación de fundamentación del acto administrativo. El otro recurso que está puesto a disposición, que de hecho está en la misma norma, en el artículo 8 bis del Código Tributario, establece un recurso de resguardo, ¿cierto?, que permite al contribuyente que considere vulnerados los derechos producto de actos o omisiones del servicio ante el director regional o ante el director nacional, si es que quien realizó la infracción es el director regional. Dentro de 10 días contados desde la ocurrencia, se acompañan los antecedentes del servicio y este dispone de un plazo de 5 días para resolver fundadamente. Es decir, existe un recurso específico en relación con esta norma del 8 bis número 4, letra A, efectos del control de la fundamentación del acto, y cabe señalar, creo que lo dije hace un rato, que el recurso de resguardo regulado en este 8 bis del Código Tributario igual deja a salvo la posibilidad de que el contribuyente recurra ante el Tribunal Tributario y Aduanero a propósito de esta vulneración de derechos. Para ir terminando en definitiva, en modo de conclusión, de conclusiones, lo primero es que
De forma previa a esta entrada de la ley 21.210, la mayor parte de las normas relacionadas con fundamentación de los actos administrativos y valoración probatoria no estaban expresamente incluidas en el Código Tributario, sino que eran aplicables en virtud de esta aplicación supletoria de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, especialmente los artículos 35 en relación a la valoración de la prueba y 41 en relación a la obligación de fundamentación. En segundo lugar, es que al menos desde el punto de vista teórico, si uno integra correctamente las normas, uno debiese llegar a la conclusión de que la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos ya incluía obligaciones de fundamentación en relación a los actos administrativos. De hecho, por ejemplo, si uno mira la circular 34 del 2018 en relación al procedimiento de RAP, y el apartado de obligación de la fundamentación, haciendo referencia a la misma ley de base, señala la obligación del Servicio de Impuestos Internos de valorar todos y cada uno de los medios probatorios que están aportados por el contribuyente. Por lo tanto, ya con esta batería de normas que existía disponible, uno debiese llegar a la misma conclusión en relación a la obligación de fundamentación y valoración, sin perjuicio de lo cual, por supuesto que es un avance que estas queden ahora expresamente señaladas en el Código Tributario, no solamente porque permiten un mayor control por parte del contribuyente en relación a los actos de servicio, sino que además pareciera ser que estas modificaciones sugieren también en su facilidad de acceso un cambio cultural que debiese tener efectos positivos tanto para la administración como para el contribuyente. En relación, por último, al estándar probatorio, y ya señalaba que no existía en ninguna de estas normas anteriores ni actual la referencia a un estándar probatorio. Sin embargo, en materia civil uno debería llegar a la idea de prueba preponderante y en sancionatorio elevar un poquito más el estándar. Y por último, el establecimiento de estos recursos jerárquicos y resguardos favorece el control de fundamentación de los actos administrativos. Es una opción elemental en general, que en todo sistema de fundamentación y valoración racional de la prueba y en general en todo sistema, los actos administrativos o las sentencias, si se trata en sede jurisdiccional, deben ser objeto de control, menos a través de la vía de los recursos por parte de los contribuyentes o de los involucrados en el proceso. Esa ha sido mi presentación. Si es que quedó alguna cuestión pendiente, por supuesto, en las preguntas podemos mirar, ¿no? Y por último, ¿cierto? Desafío, cuestión cultural. Ojalá, ¿no es cierto?, que estas normas permitan tanto al servicio como al contribuyente realizar, ¿no es cierto?, una mejor control y mejor fundamentación de los actos administrativos. Hay que ver qué es lo que va a pasar en los próximos años en relación a la aplicación de esta norma. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por tu participación y exposición en esta segunda jornada de nuestro seminario de actualización tributaria que ha organizado la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Agradecemos, Patricio, profundamente tu participación. Y ahora